Estás escuchando un episodio especial de la segunda edición del Campamento para Escritores, el único campamento online que se centra en la literatura juvenil para trabajar tu creatividad y que celebramos del 27 al 3 de julio de 2022. Hoy escucharás hablar a Raquel Pastor acerca de cómo introducir la ciencia en nuestras historias sin tener ni idea. Bueno, pues vamos a iniciar el directo de hoy, el sexto directo del Campamento para Escritores. Vamos a cerrar la saga de directos con Raquel. Raquel Pastor es nuestra profe de documentación científica. Yo cuando descubrí a Raquel, que además se puso en contacto ella conmigo para un episodio del podcast para hablar de cómo de mal estaban retratados los científicos en las novelas, que decía que estaba harta de ver cómo éramos siempre los científicos malos y cómo nos trataban y demás, yo le dije, oye, ¿y a ti no te molaría hacer esto, pero en plan a lo grande, en la academia y hablar de tus cositas en la academia? Porque a nivel ciencia ficción, a nivel futurista, todo este tipo de historias que van hacia el futuro, de cara al futuro, incluso muchas del presente, se relacionan con la ciencia, ¿no? Y a mí que me gusta mucho la distopía, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, sobre todo escribirla, siendo una persona muy de letra, se me hacía bola, se me hacía bola. Entonces dije, mira, qué ocasión tan buena la de poder tener ahí a una persona que vaya a hablar de ciencia. Así que le dije a Raquel, se lo propuse a Raquel, me dijo que sí, y empezamos a hacer masterclasses sobre ciencia. Tenemos una de... iba a hacer spoilers de la que se va a publicar el lunes. Tenemos una de alienígenas, que el ejercicio de mañana tiene que ver con ese. Tenemos uno Sí, la de de veneno. venenos y antídotos, otro de viajes en el tiempo y el espacio, otro de... hazme memoria, Raquel, porfa. A ver, genética. Genética, eh, ese está muy guay, porque ahí te va diciendo cómo será tu personaje dependiendo de cómo son sus padres o cómo son sus abuelos, ¿sabes? O sea, muy, muy interesante. ¿Qué más tenemos? creo que ya está de momento, ¿no? Mundos paralelos, El eso de también está chulo. ese también está chulo, el de mundos paralelos, muy interesante para poder escribirlo. Dice que la de venenos y antídotos, qué guay, qué fantasía, son una fantasía todos en realidad. Y Raquel te lo explica todo con PowerPoints para que tú vayas tomando nota o puedes hacer capturas para tener la información después tú en casa. Valeria dice que amó el de mundos paralelos. Ay, qué bien, era súper rara esa clase, me alegro. No era mala, no digas eso, no te vendas así, mujer. Súper rara, digo, que Ah, no sé, muy rara. abstracta. Bueno, pero es que en realidad estaba súper guay porque te pones a plantear las diferentes opciones que hay de que haya mundos paralelos y cómo viajar entre ellos. Hablas del famoso agujero de gusano del que todo el mundo habla, ¿no? Y empiezas a desmentir este tipo de cosas, ¿no? Pues hoy en el campamento quería traerla para hablar de cómo introducir la ciencia en nuestras historias sin tener ni idea de ciencia, que es básicamente lo que me pasa a mí y lo que supongo que le pasará a mucha gente. No quiero entrar en el cliché de que los escritores somos todos de ciencias y no hay nadie que no, o sea, todos de letras y no haya nadie de ciencias, ¿no? Porque seguramente sí haya y yo aquí ni pincho ni corto, pero yo soy la más negada y un ejemplo de que se puede es Raquel, ¿no? Así que Raquel, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es muy importante. Supongamos que voy a escribir una novela en la que la ciencia tiene una gran importancia. ¿Dónde está el límite entre la ficción y la realidad? Vale, esta yo diría, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí tarde de sábado, haciendo el esfuerzo después de toda la semana. Esta es la pregunta más clave de esta charla, ¿no? Entonces, si ya entendemos esto, luego ya es cuesta abajo. Entonces, voy a compartir pantalla porque he hecho una imagen así, modo resumen, lo que no sé si os ve. A ver. Bueno, no os veo. Bueno, no la dejo demasiado rato que si no, no veo las caras. Pero sí se ve, ¿no? Sí, se ve, se ve. Vale, vale, entonces, no sé si me vais a ver el ratón, pero bueno, si tenemos aquí a un Se ve, se lado, ve, se ve el ratón. vale, si tenemos la ciencia real por un lado, que es la ciencia objetiva, lo que conocemos hasta el día de hoy, y por otro lado la ficción, algo totalmente a cargo del escritor, ¿no? Digamos, no te ponemos el límite si queremos introducir algo de ciencia. Vale, en primer lugar hay que distinguir si vamos hasta qué punto la ciencia es importante para la historia. ¿Es un elemento clave para la trama? ¿Es una manera de resolver los problemas que ocurren en la trama? ¿O es simplemente algo de ambientación, algo más anecdótico? Según eso, vamos a poner el límite más a un lado o al otro.
Entonces, para que veamos la repercusión que esto va a tener, por ejemplo, si tiramos hacia la ciencia real, queremos documentarnos lo más posible, pues claro, nos va a resultar más difícil y además va a ser más fácil equivocarnos. Es decir, podemos querer incluir un montón de datos, ¿vale? Y todos queremos que sean correctos, pero se nos puede escapar algo. Y el bueno, problema, y también es bueno, pero es un problema, es que muchos lectores a día de hoy están cada vez más informados, ¿no? Por ejemplo, si fuera un libro sobre una pandemia, pues claro, ahora mismo hay mucha gente que, vale, sabe cómo hay que ponerse las mascarillas, sabe los protocolos que hay, entonces si tú ya cometes un error con eso, el lector ya, aparte de que lo va a sacar de la historia, se va a quejar, no va a decir, uy, este escritor no se ha documentado bien. Entonces, en ese sentido, es más difícil cuanto más hacia ciencia real pongamos el límite para nosotros como escritores. Evidentemente, tomarnos libertades creativas pues, resultaría lo más fácil, ¿no? Vale, entonces, el segundo problema que ocurre cuando nos acercamos a la ciencia es que menos lectores van a dominar el tema. Es decir, que será para un público más nicho, o sea, menos gente va a poder disfrutar esa historia porque en primer lugar le va a costar más entenderlo a los lectores. No va a ser para todos los públicos, digamos. Si ya de por sí tenemos los públicos bastante restringidos, pues en este caso más aún. Por ejemplo, me comentaba una chica antes que ella para leerse el libro este de la hipótesis del amor había tenido que estar mirando en Google todo el rato que eran los términos. Pues para esto una solución podría ser poner un glosario de términos en el libro, pero claro, no deja de parecer aquello que estamos estudiando algo en vez de estar leyendo un libro por entretenimiento. Entonces hay que tener esto en cuenta, que si nos tomamos libertades creativas, pues más lectores lo comprenderán más fácilmente. Pero si queremos ser súper técnicos, súper específicos, será más complicado que nos entiendan. Vale, y en este sentido, si logramos un libro como La hipótesis del amor o un libro que me gusta a mí mucho que se llama Spin Nulo, que no sé si lo conocéis, luego me decís que no veo, ahora quito la imagen. Bueno, este libro va sobre el CERN, sobre partículas subatómicas y es súper técnico, ¿vale? Es como un thriller científico, se llamaría. Entonces, este libro, pues claro, tiene un gran reconocimiento a nivel de, wow, qué bien está documentado, qué bien está ambientado. Y sin embargo, si nos tomáramos más licencias creativas, pues tendríamos menos reconocimiento en este aspecto. A lo mejor tendríamos por otros motivos el reconocimiento. Entonces, la conclusión aquí, no sé si se ve esta parte de aquí abajo. Para poner el límite, tienes que ver de dónde partes tú, o sea, de qué conocimientos partes tú. ¿Sabes mucho de biología? ¿Sabes mucho de física? ¿No sabes así en general? ¿Solo tienes una idea elemental? Según eso, te costará más documentarte o menos. Y a ver, que no veo yo tampoco, que me estoy aquí, vale. ¿Cuál es tu propósito al escribir ese libro? ¿Y cuál es tu público objetivo? Porque ya digo, cuanto más técnico, más restringido será el público. Y luego también, ¿de qué género es la historia que está escribiendo? Porque, bueno, no sé si habéis leído en el manual de Brandon Sanderson que él comenta que hay convenciones de género, ¿no? Y hay cosas que tendemos a aceptar en ficción con más facilidad. Por ejemplo, en las películas de acción es normal que al protagonista las leyes de la física le sean favorables, ¿no? O sea, se va a subir en los trenes, se va a subir en helicópteros y no le pase nada, ¿no? O sea, es como que, vale, no está siendo del todo fiel a la realidad, pero lo aceptamos. Y también comenta Brandon Sanderson que es importante en la ambientación ser coherente con las normas externas. Bueno, voy a quitar esto ya, si os veo. A ver. Seamos coherentes con las normas externas que creemos, ¿no? O sea, que el lector se crea las leyes de la física del universo que hemos creado. No tienen por qué ser las leyes de nuestro universo, sino que se crea las que hemos, por ejemplo, en estos de Nacidos de la Bruma, ¿no? De Brandon Sanderson, nos creemos un sistema de magia, incluso parece que es posible con los metales, aunque no sea verdad. Pero, o sea, lo que él también dice es que, bueno, vale, no es real, pero por lo menos intentemos darle alguna pequeña explicación. Él dice, por ejemplo, vale, yo digo pues que es por las leyes de la termodinámica y ya con eso parece que quedas bien, ¿no? O sea, como que le pone un parche, pero bueno, al menos le pone algo. Entonces, lo más importante, pongáis el límite más hacia la ficción o más hacia la ciencia, es que no saquéis al lector de la historia por culpa de la ambientación, o sea, por cometer un error de documentación, que eso sería lo peor, porque claro, sería más evidente. O por eso, porque sea muy complicado, dices, uy, no estoy entendiendo lo que me está diciendo aquí. Porque claro, si ya tiene que irse al glosario de términos, vale, tal, ya eso va a variar la experiencia que va a tener el lector. Va a ser como más estudiar casi que como entretenerse. Hay gente que le gusta, o sea, a mí me gustaría, pero
Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, eso sería todo de dónde poner los límites. Eso sería lo más importante de la clase. Y ahora quería recordar que creo que Laura no está por aquí, pero Laura Mm, Messer le hizo una pregunta a Andrea de Morales acerca de la documentación, si es igual a la documentación histórica o la ya enfocada a la ciencia y demás. Ya que, aunque no esté aquí, sí, vamos a entender. Tú que estabas ahí en el directo te dije, apunta Raquel porque viene la pregunta, pues yo te la suelto ya y sí. así si puedes responderla. Vale, pues lo estuve pensando y yo creo que no sería igual documentarse para una novela historia que una novela que necesitas meter ciencia. Porque ya comentó Andrea que en historia hay muchas o sea, testimonios contradictorios, ¿no? Por ejemplo, en ciencia eso nos lo encontraríamos, nos encontraríamos bastantes cosas objetivas y que no es que haya distintas opiniones, normalmente nos encontraríamos una opinión. Al menos de lo que se conoce. Pero en historia, por ejemplo, sí que te encontrarías esto de, en un sitio me pone una cosa, en otro me pone la otra. Y entonces yo creo que en ese sentido no sería igual, ¿vale? A lo mejor sí que habría que buscar libros igualmente, pero habría que estar más abierto como a la interpretación, digamos, en cuando te documentas sobre historia. Yo no me he atrevido aún con historias, o sea, con novela histórica, la verdad, pero por eso, porque me intimida documentarme bien, precisamente. Pero bueno, eso que ocurre también a la inversa, ¿no? Los que hacen más documentación histórica, pues les intimida mejor la ciencia. Es normal. Y para documentarnos a nivel científico, ¿podemos Ujú. usar los mismos recursos que nos pasó Andrea? ¿O tienes tú alguno que pueda ser más específico? Pues algunos estaban bien. Estos que, por ejemplo, te dan el listado de libros que hay sobre un tema, eso está bien. En ciencia, sobre todo, lo que vais a necesitar a lo mejor son libros de divulgación, porque, a ver, hay los libros de divulgación científica y los libros técnicos, ¿no? Esos libros técnicos normalmente están en las bibliotecas públicas o de las universidades, ¿no? Pero esos son tochacos que valen 100 euros, por ejemplo, tochaco de genética, tochaco de microbiología. Eso está a nivel técnico. Si quieres llegar ahí y quieres estudiar tanto como eso, vale, lo puedes ir a consultar ahí. No te recomiendo comprarlo porque es que, a ver, vale 100 euros. Eso no lo compra nadie. Luego, yo os recomendaría a los escritores más los libros de divulgación, que va viendo cada vez un poquito más, ¿no? Por ejemplo, hay esta serie de libros, de estos de... Eso no estaba en mi libro de historia de no sé qué, que por ejemplo hay de química, de biología, de genética, y bueno, ahí te explica un poco la historia, pero bueno, hay un montón, no tienen por qué ser esta línea específicamente. Por ejemplo, de virus he estado leyendo un montón de que eran de divulgación, que se pueden entender fácilmente. ¿Y qué más? ¿Qué más iba a decir? Vale, y a nivel de artículos científicos, no creo que los necesitéis tanto. O sea, por eso yo creo que con nivel divulgativo y nivel canales de YouTube, incluso preguntarles a especialistas, que bueno, hay una web que no sé si la conocéis, que se llama Quora, que ahí puedes poner una pregunta. Puede ser, yo qué sé, ¿el cerebro puede aumentar de tamaño si bebe mucha agua? O sea, aunque sea una pregunta súper rara que no encontráis en Google, ahí la puedes hacer y puedes decir que te conteste un especialista. Entonces, puedes marcar que me conteste un especialista en neurología y a lo mejor te contesta, a lo mejor no, pero bueno, tú al menos lo has intentado. Y a eso, a nivel de artículos científicos, no creo que os hagan falta, pero de todas formas, como sé que os gustan los links, a ver, voy a compartir la pantalla y nada, solo voy a decir una web que es para más de medicina y estas cosas, porque para física y esto no sirve. Se llama PubMed, ahora os paso si es un enlace, bueno, si pones PubMed ya os sale. Entonces, yo lo que os recomendaría, aquí puedes buscar artículos de lo que sea, pero como también son bastante difíciles que te hacen literalmente, recopilan toda la bibliografía que hay sobre un tema y te la explican, ¿no? Y además te la ponen si tú quieres luego ampliar información. Entonces, por ejemplo, si quieres ver qué eficacia tienen los antidepresivos en el Alzheimer, pues aquí te lo dice. Y quizás sean pues más accesibles, sí, para una primera lectura, para enterarte un poco del tema y quizás no entra tanto en detalle técnico. A ver, vale. Si queréis os paso el enlace o, a ver, lo puedo pasar Sí, si por no me lo pasas aquí. a mí después, se lo paso yo Vale, por las cabañas, no te preocupes. vale, pues eso sería, pero ya digo,
No creo que necesitéis artículos científicos, ya depende de lo que sea. Y bueno, siempre tenéis la academia, que aquí tenéis vuestra casa. Sí, porque ahí os lo cuenta ya de colegueo, más de amigos, ¿no? Te han puesto en el chat, Anaída ha puesto, a mí me pasa con futuros distópicos, no sé cuántos años deben pasar de realidad al momento en el que se sitúa la Mm, novela, para que sea creíble ese cambio en la sociedad. Vamos, intuyo que en lugar de, pues decir, en 2050 o año 3000, ¿no? En ese sentido. ya. Hmm. Sí, es que a ver, el futuro es elucubrar, ¿no? Entonces, esto diría que es más bien el campo de historiadores que mío. O sea, yo puedo, a ver, ahora sabemos los límites, por ejemplo, para saber la respuesta a esta pregunta, podemos irnos a los límites tecnológicos que tenemos hoy en día. O sea, ¿cuál es nuestro límite en capacidad computacional? ¿Cuál es nuestro límite en farmacología? O sea, llegar como a nuestros horizontes actuales, ¿no? Y según eso, pues podemos hacer una previsión de cuánto tiempo vamos a tardar en, yo qué sé, ponernos chips en el cerebro. O sea, ya vemos que están haciendo pruebas, por ejemplo, Elon Musk, pero ¿hasta qué punto, cuántos años van a pasar hasta que todos llevemos chips en el cerebro? Pues eso siempre es aproximado, porque a lo mejor lo conseguimos antes o lo conseguimos después. La ciencia ha pegado una explosión en los últimos 100 años que no cabía en la imaginación. Entonces, a lo mejor los próximos 100 años, pues tampoco nos cabe en la imaginación. O quizá va más lento. Es imposible de prever. Pero bueno, parece ser que bueno, no sé si es exponencial el ritmo, pero bueno, habría que verlo. O sea, cada vez vamos más rápido, digamos. Por ejemplo, a mí me dijeron una vez que, por ejemplo, la idea de los hologramas en realidad es absurda a nivel de evolución de la tecnología, porque no añade nada a lo que ya tenemos. O sea, quiero decir, ¿de qué te vale a ti ver a una persona en 3 dimensiones en mitad del salón? Queda muy guay en las películas, ¿no? En plan de verla ahí como en holograma, pero en realidad, como avance científico, no aporta nada. ¿Sabes? En ese sentido, al menos en lo que son, para lo que se usaba en las pelis, ¿no? Para videollamadas, es básicamente lo que tenemos ya. Entonces, lo que es el holograma, por ejemplo, dicen que es algo que dices, bueno, está ahí porque queda guay, pero y porque queda muy futurista, pero en realidad a nivel científico y avance queda un poco cojo, ¿no? Entonces, Mm, también el pensar en cómo estábamos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Que mucha gente se le hacía imposible la idea de tener un teléfono siempre encima para llamar por teléfono, ya solo para llamar, luego ya el tema de Internet, eso es que ya era una fantasía para ellos, ¿no? Pues de ahí ujú. ya tienen un poco de imaginación para ver qué es lo que puede suceder. Mm. Sí, pero bueno, lo de los hologramas, no sé, también está como orientado a como cosa de compañía en el hogar, ¿no? O sea, como por ejemplo en Blade Runner y todo eso. Pero bueno, como ya están haciendo los robots, que la teoría es que, bueno, te haga las tareas de casa, te haga compañía, pues ¿para qué quieres un holograma si puedes tener un robot, por ejemplo? Realmente, Aquí una pregunta que tira un poco hacia genética, diría yo, ¿no? Evolución y demás. Yo, por a ver, ejemplo, tengo una historia donde los protagonistas tienen rasgos animales, tipo cuernos de vale. cabra u orejas de conejo. Y me gustaría darle una explicación un tanto científica de qué son así, porque se mezclaron. Uy, alguien ha hecho un ruido. Sí, les ha Eh, pasado algo por ahí. porque se. A ver, perdón, me he perdido. Porque se mezclaron ADN de animal y Mm, de humano, pero a la hora de documentarme lo veo complicado porque sería entender rollos de ADN o simplemente inventarme mm. las cosas diciendo que es científico y ya está. A ver, esto de los animales, sé que me quedó un poco cojo en la clase, o sea, sé que hay muchas historias de cruzar nuestro ADN con el de los animales. Se podría hacer, o sea, podríamos coger genes de animales. Mm, a ver, sí, 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 si tú fueras un humano genéticamente modificado y te hubieran puesto genes de animales, sí podías tener características animales. Pero claro, o sea, a lo mejor no se lograría el primer intento, o sea, a lo mejor una empresa que se ha dedicado a hacer modificaciones de este estilo hasta que has salido tú y ha salido bien. O sea, porque sí, a nivel teórico puedes ponerle genes animales, pero ¿cuántos ensayos tienes que hacer para que te salga bien y su organismo sea viable y no tenga mutaciones y cánceres prematuros y todo eso? Te ponen, me hizo recordar al debate que se hizo por la idea de recrear conciertos de artistas fallecidos con hologramas. Y sí, existía un holograma que hacía compañía, era japonés. Mm,
A mí también me ha recordado, ¿te acuerdas de cuando Cruzcampo, creo que fue, hizo el anuncio con Lola Flores, que era una IA? O sea, la habían recreado totalmente. O sea, en el anuncio es una fantasía de anuncio en realidad. Entonces habían cogido los derechos de imagen de Lola Flores, ya fallecida, y habían recreado a ella hablando en el spot y sacando dinero a raíz de eso, ¿no? Entonces se creó ahí como una polémica de nivel, si estás muerto, tus derechos de autor, de imagen, mejor dicho, pasan a tus hijos o no deberías explotarlos por esto, tal y cual. Y me parecía muy curioso, así como ideas también para cosas del futuro, ya que estamos. Ujú, sí. En Jurassic Park, la primera hablan de eso, de rellenar huecos de ADN para conseguir la especie de dinosaurio. Vale, o sea, no las he visto de Jurassic Park, las quiero ver, o sea, mi novio me quiere obligar, más bien, a verlas, pero sí, por lo que sé, cuando queremos recuperar una especie extinta, sobre todo de hace tantos millones de años, cuanto más tiempo pasa, más fracturado está ese ADN si lo logramos recuperar, o sea, el ADN es muy fácil que se degrade, ¿no? En poco tiempo, entonces, estos ADNs y huesos antiguos que vamos encontrando están muy fracturados, le faltan muchos cachos de información, entonces sí, realmente tuvieron, la película es correcto que hagan eso, porque las secuencias que no están, o sea, las partes del genoma que no están, las tienen que poner, porque si no, bueno, es un organismo incompleto, o sea, pero claro, el problema es eso, que hace tantos millones de años ya no hay parientes, bueno, lo más cercano son los pájaros, o sea, los dinosaurios, pero por ejemplo, si fuera un ratoncillo extinto hace 200 años, que se parece mucho a uno de ahora, pues sí que sería fácil recuperarlo. Pero hace millones de años, pues a ver, Jurassic Park, pues bueno, ya sabemos, o sea, nos creemos que han sido capaces de hacer eso, pero realmente no es realista, es lo que decimos. Yo te iba a hacer una pregunta y además voy a aprovechar que han puesto también por el chat algo relacionado, porque están mencionando a Marvel que se pasa la física por el forro, básicamente, ¿no? Yo quería preguntarte que si todo lo que se intenta justificar con ciencia es ciencia ficción. Porque en el caso de Marvel, los superhéroes se supone que son fantasía, ¿no? Porque al final tienen Ujú. superpoderes, entonces pasaría al ámbito de la fantasía. Pero sí que hay un elemento de ciencia y de querer explicar algunas cosas que a lo mejor son simples y así como muy detalle. Entonces, ciencia ficción y fantasía, ¿dónde está el límite? O sea, ¿en qué momento pasa de Ya. uno a otro? Es que esto ya es muy complicado, o sea, lo pienso muchas veces, pero a ver, yo no soy aquí experta en este tema. Pero bueno, a ver, es que es complicado. Digamos que la ciencia ficción es cuando lucubras más sobre tecnología, ¿no? Y fantasía pues, con superpoderes, ¿sabes? Para mí ese es mi truco mental. Ya sé que no es exactamente así teoría, pero bueno. Sí, pero por Mm, ejemplo, en el caso de Stark, bueno, de Iron Man, él sí. es tecnología. Entonces, él sí es ciencia ficción, pero luego Spider-Man es fantasía. A ver, es que lo de Tony Stark, en realidad sí que tiene cosas de nanotecnología, sí que se puede hacer esto de ensamblamiento, ¿cómo se llama? Autoensamblamiento, es decir, que su traje, digamos que se monta automáticamente, ¿no? Está reducido y de repente se monta entero. Eso se podría hacer, pero a lo mejor dentro de 200 años. O sea, es lo que decimos. Hoy en día se está haciendo como pruebecitas de que eso ocurra a nivel microscópico. Pero sí, realmente un poquito sí está basada en eso. Y como los demás, bueno, Spider-Man, si yo qué sé, si tuviera la tecnología ahí de cómo hacerse la red y todo eso, pero los demás son más bien superpoderes. Pero bueno, me gustó esto del multiverso de la locura, el hecho de que, bueno, estén explorando como la idea de los multiversos, y bueno, está Claro, eso interesante. también es ciencia, en realidad. O sea, están ahí, ¿no? Dicen por el chat que es ciencia ficción mal documentada. Claro, sí. Ya está, aclarado. Valeria tiene la mano levantada. Era para continuar con lo de Marvel. ¿Me escuchan, cierto? Mm, Eh, eh, yo soy muy fanática de los superhéroes y del mundo de Marvel y resulta que ellos tienen consultores de Caltech. Entonces, todo lo que es científico se basan en lo que le dicen los consultores para desarrollarlo, por lo menos en las películas. Ya cuando se va a los cómics, ya eso ya es ahí es otra cosa. Pero actualmente todas las películas de Marvel se están haciendo con consultores científicos de Caltech y se nota mucho, por ejemplo, la parte cuando está lo del multiverso de la locura, ahí ya se nota un poco más
que está ya está mucho mejor documentado que al inicio de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y hablando, me acuerdo también de Brandon Sanderson, que cuando escribió Steelheart, dio como una conferencia y un montón de posts por internet cuando habla de la diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción en los superhéroes específicamente, y también me hizo acordar del autor de Boku no Hero Academia, que él también señala que los superpoderes están muy relacionados con la fantasía, y que hay que pensarlo para desarrollarlo más como si fuera un sistema de magia que como un elemento científico como tal. Y yo, por ejemplo, actualmente tengo un proyecto que es de superhéroes y me estuve documentando como para desarrollarlo de la mejor forma, porque tenía este complejo de muy científico, muy fantasioso, y cuando leí el documento de como la información de Brandon Sanderson, como que mi cabeza quedó ya. Lo pienso como un sistema de magia porque yo normalmente a mí me gusta mucho la fantasía, entonces dije ya, lo construyo como un sistema mágico y de esa forma más científico, con que haya como que hayan laboratorios que lo experimenten y que para que se crea que es como más científico, pero es como un género dentro que está entre el límite de la fantasía y la ciencia. Entonces hay que tener eso consciente, porque muchos autores, los que actualmente tratan superhéroes, lo ven de esa manera. Así que para que es como desarrollar ese límite. Y hay por ejemplo, me acabo de acordar que el mismo autor de My Hero Academia, cuando ¿por qué la gente le compra muy bien los superhéroes? Porque él dice que toma la idea abstracta del poder y trata de desarrollarlo cómo se vería con la persona con el poder y si es una mutación, y los diferencia entre mutación, entre si es como ya poco menos una proyección mágica o algo, o algo más. Y en los libros, como que cuando publican como el libro de arte, está toda la información de cómo desarrolló. Si quieren como desarrollar tipos de superhéroes, les aconsejo que traten de buscar como los libros que después sueltan estos como autores, que son como muy para fanáticos, y que de repente lo encuentra, uno puede pillarlo por ahí, extractos, y que sirven mucho para la hora de construir este tipo de personajes que son como, que uno no sabe si es un ente como fantasía, muy de magia, o es algo más científico. Era eso. Vamos a tener que traerte al podcast para hablar de superhéroes. Sí, Vale, han estado hablando aquí mucho de si Spider-Man es una mezcla. Dice que Valeria ya la ha contestado. Al final siempre se puedes decir, este es mi mundo, y si digo que esto es científico, lo es. En realidad, es como la manera fácil, ¿no? De soltar y más. Pero sí, al final lo que llegamos a la conclusión es que los superhéroes son fantasía y punto, ¿no? Y luego también está como el hecho de que Star Wars sea fantasía y no ciencia ficción también, a pesar de que tenga ahí cosas del espacio, porque, vamos, lo que tiene de eso de científico y nada es exactamente lo mismo, vamos, o sea... Sí. o sea, Es un eh, escenario de eso, es el escenario más que nada, no es que sea... ujú. Te quería preguntar cuáles son los mitos científicos más comunes dentro de la ficción. Vale, esta sí que lo quería mencionar, porque los voy a mencionar precisamente para yo intentar, desde mi posición aquí, intentar cambiar esta dinámica, ¿no? O sea, vamos a intentar pensar otra cosa, por favor. Entonces, a ver, los mitos. Eso, lo que hemos hablado de Jurassic Park, clonar especies extintas con mucha facilidad. Ya he dicho que es muy complicado recuperar una especie extinta hace millones de años. Pero no sé, quizá podamos recuperar una de hace menos tiempo y yo que sé, que sea interesante por algún motivo. Luego, siguiente tópico. Farmacéuticas malvadas que crean enfermedades para vendernos su cura. De esto no digo ejemplos porque seguro que ya os ha venido alguna película, algún libro, lo que sea. O el mismo virus, COVID, cuando dijeron que había sido China, que lo había soltado y ya está toda la culpa. Venga, vale, te has salido de un laboratorio. Sí, lo de las farmacéuticas malvadas, a ver, ya hoy en día están muy restringidas. O sea, lo que pueden hacer está súper regulado y tal. Y de hecho, con todas las enfermedades que ya hay, o sea, no necesitan inventarse más enfermedades. O sea, es que ya con todos los medicamentos que necesitamos, no es necesario. Siguiente cosa.
Vale, muchas series, no voy a mencionar aquí porque ya os va a venir, centrales nucleares o centros de investigación avanzada, que ahí es el núcleo del problema, ahí está donde está la cosa turbia, la cosa chunga, ¿no? Ahí, donde están los científicos, ahí es el problema. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser donde, yo qué sé, donde venden las lechugas? Tiene que ser ahí donde están los científicos el problema. Vale. Y otra cosa, bueno, lo típico, las guerras biológicas entre potencias mundiales. Bueno, pues eso, el típico, a ver quién aquí hace la carrera por desarrollar la enfermedad más mortal, venga, que lo lanzamos, que no lo lanzamos, que lo evitamos en el último momento. A ver, típica trama de película de acción. Pero bueno, esas son las cosas científicas que yo creo que más se repiten, ¿no? Y la mayoría son cosas asociadas a algo malo. O sea, por ejemplo, el libro este de la hipótesis del amor, el último que estuve analizando en el podcast, es de los pocos libros que he leído que ponen a los científicos como buenos, que le ponen así una cara amable, ¿no? Realmente de que están ayudando a la sociedad, excepto por el tipo ese que es malo, pero vale. Los demás se entiende que, bueno, tienen un propósito bueno. Pues eso, o sea, y a ver si pues, ha tenido éxito la historia y no ha pasado nada, ¿no? Pues eso. Que intentemos dar una vuelta de tuerca, porque además si se la damos será más original, o sea, será algo que no existe. Pues eso es lo que quería comentar respecto a mitos. Águeda tiene la mano levantada. Hola, es que tengo una pregunta, pero no sé si va a ser muy tonta. Como has dicho que a lo mejor sí que sería posible clonar una especie extinta, pero que sea como más cercana a nosotros, que por ejemplo los dinosaurios, ¿sería posible como ir la línea evolutiva hacia atrás? Es decir, la última especie que se haya extinguido, conseguir clonarla y a partir de ahí ir hacia su antecesor, y si se consigue clonar, como ya se tiene como todo su ADN, volver a su antecesor y así como llegar muy hacia atrás. Vale, esto tiene varias cosas. Sí que podríamos, si hay parientes cercanos de esa especie que están vivos, es relativamente fácil, porque además para clonarlo necesitamos un animal que se parezca mucho para su anatomía, para desarrollar el embarazo en esa especie. Entonces, lo que tú dices tiene un problema, porque si empezamos a clonar, por ejemplo, ocurre con los linces ibéricos, también hay el problema de que cuantos menos individuos hay de una especie, tienen más errores en su genoma y es más fácil que se enfermen, que mueran antes. Entonces, cuantos menos individuos hay de una especie, menos viables son. Entonces, si eso lo conseguimos, o sea, necesitaríamos, y cuanto ya, si ya has tenido muy poca variabilidad genética, si ya tienes muy poca, es casi imposible recuperar a tener mucha variabilidad genética. O sea, por ejemplo, humanos somos millones, hay un montón de variedad, pero si solo fuéramos 5 humanos, ¿qué variabilidad habría ahí? Poquísima. Nuestra esperanza de vida como especie estaríamos abocados a la extinción. Por eso hay un límite para el cual una especie ya no vamos a poder recuperarle. Entonces, sí que a lo mejor podríamos ir recuperando las especies más próximas, pero ¿cuál sería la viabilidad de estos individuos? O sea, entre que podríamos hacer muy poquitos, estarían muy enfermos. Cuanto más atrás nos vayamos en el tiempo, más es más elucubrar, porque nos falta más información sobre el ADN de esa especie. Entonces hay que tener eso en cuenta. O sea, ya sé que, bueno, en la realidad sería así, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para clonar la oveja Dolly hicieron falta 200 ovejas, no sé cuántos óvulos, es decir, para que naciera la oveja Dolly hicieron falta un montón de individuos. Y eso que son ovejas y no están extintas, que disponemos de ellas, digamos. Pero eso, sí, para ya recuperar especies distintas, pues es cada vez más complicado. A ver, supongo que si quieres tomarte la libertad creativa se podría hacer, pero claro, estaría bien decir eso, que a veces están más enfermos o son más inviables o tal, o yo qué sé, sí, algo así. Oye, pero como idea está genial, o sea, yo la Sí, la compraría. verdad es que sí, o sea, es una pena, pero sí. Es una pena, no lo hagas porque que no, pero hazlo si quieres. No sé si te ha servido. Yo siento romper vuestras esperanzas científicas siempre. Sí, no, a ver, al final es como que nos damos cuenta de que es todo mucho más difícil de lo que nos imaginamos nosotras, pero bueno, sí me ha servido, gracias. A ver, ¿en la realidad es posible
o cuál sería el límite en las mutaciones entre especies, como mezclas de 2 o más especies en un solo ser? ¿Cuántas especies distintas podemos mezclar en un Sí, individuo? el límite de las mutaciones entre especies, básicamente. El límite de las mutaciones. A ver, es que mutaciones tenemos todos, no sé si va por ahí la pregunta, a ver, mutaciones tenemos todos los días, ¿vale? Entonces, hay mutaciones neutras, buenas o malas, ¿no? Entonces, las buenas son las que nos hacen evolucionar como especie, ¿no? Que nos otorgan una característica nueva. No sé si se refiere a las mutaciones malas o las buenas. O sea, neutrales es que no ha pasado nada, no ha afectado nada, y las malas que eso, van generando problemas en el organismo. Estaba hablando más de la mutación entre especies, en plan de, supongo que al mezclar, Mezclar. como cuando Ujú. sale, ¿cuál es que mezclas el burro y el caballo y sale el asno? ¿Es así? ¿O es que la mula? ¿Qué Sí, era? No sé cuál era, una de estas, ¿no? Que sí, es, el burro y la yegua, ¿no? Si me equivoco, si mis conocimientos de campo no están desactualizados. puede ser. Sí, que sale Sí, una mula, ¿no? Es eso, ¿no? claro, pero la mula es estéril. Entonces, ya ten en cuenta eso, claro, claro. O sea, es de las pocas especies que se pueden reproducir, pero luego el descendiente no se puede reproducir. Ten en cuenta eso, que cuando mezclas especies, a ver, el simple concepto de especie es que no se puede reproducir con otro individuo que no sea esa especie. O sea, la especie delimita la capacidad reproductiva. No nos podemos reproducir con un chimpancé, a por mucho que se parezca al 99% del ADN, porque a la hora de juntarse los gametos no es viable la fecundación. Entonces, por eso no se pueden reproducir entre especies. Pero si hiciéramos un organismo modificado, o sea, lo que hemos dicho de mezclarle genes de las especies, me pregunta que cuántos distintos. Mm, a ver, yo qué sé, es que ya esto es cobrar, o sea, 2 o 3, no lo sé, mientras te salga bien. Anay dice que por eso no escribe ciencia ficción, porque que entiende las bases y veo que es muy imposible, me deja sin ganas. Estás hundiendo los sueños de la gente, Raquel. No, ahora luego diré una cosa para motivar, que nadie se me desanime aún. Yo te quería preguntar qué recomiendas que hagamos los escritores que no tenemos ni idea sobre ciencia si queremos añadir algunos datos científicos en nuestras historias y tampoco cagarla, ¿sabes? Porque ahí está. Vale, para esto, o sea, mi consejo es empezar poco a poco. Es como cualquier curva de aprendizaje. A lo mejor cuando comienzas a escribir una historia, yo qué sé, sobre Alzheimer, lo que hemos visto, no tienes ni idea, vale. Pero al final de tanto documentarte, pues acabas teniendo un poquito de idea y ya tienes más idea que al principio. Y se te va un poco esa inseguridad de no saber, ¿no? Lo que yo recomiendo es eso, documentarte todo lo que puedas, o sea, en documentales, en YouTube, en los libros que he dicho de divulgación, preguntando a unos y a otros. O sea, hay un montón de expertos hoy en día que están deseando contarte las cosas de expertos. Ya veis, o sea, los telediarios ahí tienen expertos todos los días. Entonces, eso, yo os diría, no desanimaros nada más a empezar. Si quieres escribir esa historia sobre Alzheimer, que no te intimide, o sea, a lo mejor no tiene que estar perfecto y siempre te lo puede revisar alguien que entienda un poquito más, o sea, no pasa nada. Y eso. Y también cuidado con lo que he dicho, o sea, cuanto más datos, más probable es equivocarse. Entonces, quizá a lo mejor es dar unas pinceladas y lo que te he dicho que sea correcto, más que, yo que sé, llenar la novela y que al final acabe eso siendo un sinsentido sin querer eso es lo que tú pretendías, ¿no? Sin querer tomarte tantas libertades creativas, digamos, irte ahora el límite hacia allá. No sé si me explico. Te pregunta Águeda, ¿por qué es más fácil mezclar genes de plantas o genes de insectos para las plantas transgénicas? Bueno, las plantas transgénicas muchas veces se hacen con bacterias y tal. O sea, se le meten, es que depende cuál planta transgénica. Pero, por ejemplo, el maíz transgénico tiene los genes de un gusano. Porque es más fácil manipular las plantas. A ver, las plantas es también por sus ciclos de vida, por la manera en la que se reproducen. Los mamíferos es más complicado porque necesitan, o sea, no se puede hacer embarazos in vitro, o sea, necesitamos un embarazo normal, digamos, estar en una madre, ¿no? En las plantas es más fácil pues que se repliquen, que se clonen, que estén ahí en el laboratorio, que estén en la plaquita. Hay con su lucecita artificial, pero el mamífero es más complicado. Y los insectos pues se reproducen como chinches, literalmente, o sea. Y eso.
Y también eso, si son inviables muchos, pues como salen tantísimos es más probable que salgan bien. Mamíferos, como digamos, son más valiosos en el sentido de que es más difícil llevarlos adelante. Sheila tiene la mano levantada. Hola. Hola. A ver, era sobre un poco más o menos lo que estaban hablando sobre las especies y la mezcla de especies. Se me ha venido a la cabeza, pero en plan algo más llevado al extremo, más surrealista. Cuando hablan, por ejemplo, de, pues yo qué sé, en una peli de ciencia ficción, ¿vale? O en un libro, en este caso, de ciencia ficción, lo que hablan de que una especie alienígena podría ser más evolucionada científicamente que nosotros y por tanto disponer de una ingeniería genética más específica y hacer un híbrido entre nosotros y su especie, eso, ¿tú como científica crees que sería posible o es como muy fantasioso? A ver, si me intento poner en la situación, sí, podría ser, o sea, podría ser. O Esto no tiene sea, ningún aquí sentido. la ciencia es en realidad es un cachondeo, vamos. O sea. A ver, no. Ahora mismo lo que hemos hecho nosotros de ingeniería genética en humanos ha sido lo que hizo el chino este, de modificar dos bebés que uno ni siquiera lo modificó y el otro lo modificó mal. Y fue a la cárcel solo 3 años, ¿eh? Pero bueno, o sea, le salió relativamente barato. Eso es todo lo que sabemos hacer de genética. Y para modificarle un gen para que no cogiera el SIDA, ¿vale? Y ni siquiera lo hizo bien. O sea, ese es nuestro nivel actual. Pero si yo me imagino eso llevado a la enésima potencia de una civilización alienígena, a ver, sí, supongo que podrían hacerlo. En plan, claro, o sea, yo me refiero a una especie que a lo mejor ya lleva como miles de años de evolución haciendo eso con otras especies más chiquititas y quiere llevarlo al extremo. Es que, claro, en uno de mis proyectos aparece eso, aparece como una especie alienígena súper evolucionada, pero que sí tiene rasgos con nosotros, en plan, pero son más inteligentes y tienen como miles de años en su planeta y miles de especies con las que experimentan continuamente. Entonces tienen como una ingeniería genética como aquí arriba a la que nosotros no podemos llegar ni en ese momento, pero ellos sí. Y es como que su intención es hacer un híbrido entre nosotros y ellos. Ujú. A ver, también hay una cosilla, aparte de que ellos estén más avanzados, el tema de cuál es la molécula que sustenta esa vida alienígena. O sea, no tiene por qué ser el mismo ADN que nosotros. Entonces, si ya no es la misma molécula, ya no se podría hacer. Pero bueno, puedes decir que provenimos de un mismo origen o algo así para justificar que tengamos, no sé si podría ser, no sé si le puedes decir que vengamos de un mismo origen o algo así, porque si no, tenemos una bioquímica distinta. Es lo que ocurre con los alienígenas. Que tenemos otras moléculas, otros átomos, otras combinaciones, entonces no podemos hacer eso ya de partida. Pero bueno, quizás si ellos adaptan su molécula a la nuestra, yo qué sé, ya llevado a la enésima potencia de ingeniería genética. Ok, gracias. De todas formas, mañana el ejercicio te va a gustar entonces, que es de alienígenas precisamente, así que... Bueno, estoy de alienígena ya un poco hasta, pero vale, sí. Que además es que tiene que ver con Raquel, así que yo que estoy, pues meto un poco de hype por mañana, el ejercicio de mañana, que ya será el último. Raquel, ¿qué crees que es lo básico que un escritor necesita saber de ciencia para no meter la pata? A ver, esta pregunta la he respondido un poco a opinión personal, o sea, no tiene por qué ser así. Pero yo diría que está bien saber un poquito de biología, un poquito de medicina, mm, un poquito de ingeniería, si es posible. Yo ya por pedir que no quede. Pero un poquito, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto es un poquito? O sea, quiere decir, porque yo algo de arquitectura, por ejemplo, sé, de ingeniería, no. De medicina, Ya, pues sé lo que me ha enseñado la anatomía de Grey, te quiero decir, tampoco mucho más. O sea, claro. 2 de EPI, ya está, no sé qué es para qué es, pero todo el mundo lo usa, así que será para algo. Es que depende de lo que sea de historia. Si quieres una historia, eso, de máquinas futuristas y todo esto, pues sí te vendría bien saber ingeniería. Pero si necesitas algo así más medicina, tal, depende de lo que te haga falta. Pero otra cosa, o sea, una cosa que me parece importante, no es ciencia pura, pero yo diría que la psicología es lo más importante. O sea, es la rama que más te va a ayudar. O sea, más que biología, más que física, más que nada. Está Bea ahora mismo, seguramente, si estuviera escuchando en plan... a ver, dice, de momento no he tenido que explicarlo demasiado, pero sí lo pensé, porque en la secuela sí es necesario. Ah, vale, esto es un que se están contestando entre ellas. Vale, vale, nada. En petición de una masterclass de Laura y Raquel en la que habléis de ciencia para niños e historias middle grade. Oye, pues estaría súper guay. En plan, Raquel, tú me das toda la info y yo la escribo para niños.
Pues estuve leyendo, bueno, que hay artículos de profesores de cómo utilizan historias de ciencia ficción para enseñar ciencia a los niños, que me ha parecido muy interesante, o sea, que hagan esto, o sea, que yo no estoy en el mundo profesional, por eso me quedé en shock. Pues, entonces dije, ay, pues qué bien que les pongan películas, que les pongan libros de ese tema y luego que se debatan, ¿no? Las cosas que tienen sentido y las que no, evidentemente, para que ellos razonen. Me parece interesante, la verdad. Pues nada, tenemos ahí un proyecto entre manos tú y yo, Raquel. A la hora de introducir ciencia en nuestras historias, ¿con qué tenemos que tener más cuidado? Vale. De esto lo voy a tener sencillo, o sea, lo importante, no sacar al lector de la historia, es lo que he dicho antes, y importante, si el elemento científico que hemos escogido es importante para la trama o para el clima de la trama, especial cuidado, porque digamos que si ya eso está mal, el libro entero, ¿no? Flaquea, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto, pero que aún así ha tenido éxito. Ya veis que esto es un poco, no hay blanco y negro. El libro este de Ángeles y Demonios de Dan Brown, que a Laura le gusta mucho Dan Brown. Me flipa, vamos, es mi pasión, este señor. Bueno, vaso de antimateria, pues básicamente está todo mal. O sea, básicamente, la descripción de la antimateria, su contenedor, cómo se mantiene en flotación, no respeta la ley de la física. Bueno, aquí datos que he cogido de la Wikipedia, ¿vale? Para producir un cuarto de gramo de antimateria al ritmo actual del CERN se tardarían 500 millones de años en fabricarlos. El CERN tampoco podría almacenarlos y costarían 150 trillones de dólares, o sea, cantidad de dinero que no existe. Básicamente, el libro está basado en algo que está todo mal, pero parece que está bien, esa es la cuestión. O sea, tú dices, wow, antimateria, este hombre ha ido al CERN aquí, ha hablado con el presidente del CERN y madre mía, cómo encontró la antimateria, cómo ha salvado la ciudad en el último momento. Pero en realidad, si analizas, está todo mal. Entonces, pregunta Águeda, ¿entonces nos podemos fiar de Wikipedia para documentarnos? A ver, es un buen punto de partida porque ahí te dice las fuentes, más que nada, porque dices, ay, pues este libro, tal, no sé qué. O sea, a ver, para hacerte una idea inicial, a ver, no entiendo nada de esto, explícame, pues sí, pero ya digo, esto porque me sonaba, uy, este libro iba de antimateria, pero claro, me he puesto a analizarlo y obviamente no. O sea, quería decir un ejemplo de que cuidado con estas cosas, de no hacer aquí una cosa de Dan Brown, pero bueno, él tiene éxito igual. La cosa es eso. O sea, digamos que para hacerlo bien lo puedes hacer todo mal, ¿no? O sea, quiero decir, tú metes la pata en todo y te puede, Claro. y mientras quede bien, tú. Es que él no habría podido hacer esa historia si hubiera sido fiel a la ciencia, no habría podido hacer esa historia de antimateria, porque es que no tenía nada sentido, pero él quería hacerla. Entonces, claro, ese es el tema. Ujú. La cosa es que sea verosímil en el propio universo del libro, ¿no? Preguntan. Claro, claro. A no ser que sea un libro tipo esto de Spin Nulo, que si, bueno, si lo leéis ya veréis que es como que intenta ser lo más fiel posible, porque ese es su objetivo, ¿no? Ser lo más fiel posible. Por eso digo que es importante saber cuál es el objetivo de la historia y por qué está escribiendo y todo eso. Em, Quedan 10 minutos, 11 minutos de directo, ¿vale? Si tenéis preguntitas, ahora es el momento de decirlas. Si no, yo tengo una más que la voy a soltar mientras vosotros pensáis si queréis decirle alguna cosita. ¿Cuál crees que es el tema científico más difícil que un escritor puede introducir en su historia? Vale, esta pregunta también es variable. Es decir, eso depende de los conocimientos de los que partamos. Si partimos de un conocimiento de ciencia, pues bueno, de instituto, no sé nada especialmente de ingeniería ni de medicina, pues eso nos va a resultar difícil. Pero si estamos más familiarizados con una rama, pues evidentemente esa rama nos va a resultar más fácil seguir ampliándola. Pero si me preguntáis a mí, diría que el tema más difícil es tema física cuántica y todo eso, porque es muy abstracto, todavía no sabemos mucho, es difícil, o sea, ese sería de los temas más difíciles así de manera objetiva, si pudiera decir, pero ya depende de cada uno, de lo que parta. Sheldon Cooper. Antes ha puesto Ana, acabáis de conseguir que se me encienda la bombilla de nuevo, pero esta vez con alienígenas extraterrestres de por medio, un género que nunca me había planteado. Pues ojo al ejercicio de mañana, porque te va a venir muy bien lo que vamos a estar trabajando. Y te dicen ánimo, Ana, así que, porque viene con caña este tema. A ver, justo estaba pensando en la física cuántica, a Sheldon Cooper no sé por qué lo hemos mencionado. Bueno, Si tenéis alguna preguntita, este es el momento. Y así despedimos a Raquel por todo alto. bueno, y si no os digo una conclusión así para motivar.
Si nadie tiene más preguntillas. Eso motiva, porque Bueno. lo has dejado todo cuando has respondido algo que se han dicho, Ah, ¡guau! Bien, algo que he dicho que sí. Es que la ciencia, ¿eh? ¿Cómo no es va a que ser la ponen mala? ¿Cómo no va a ser la mala? Es que nos lo pone la profesora difícil. menos querida del ranking de popularidad. No, que va, no. A ver, te ponen, em, ¿cómo meter la explicación científica sin ser un infodumping? Sí, sí. Es que esto es complicado. O sea, si tu objetivo es que el libro entretenga y a la vez enseñe un poquito, explica lo menos posible de ciencias. Es decir, porque al final esa persona va a querer leer ese libro para entretenerse. Y bueno, de paso, pues mira, ha aprendido una cosita o dos de ciencia. Es que eso ya digo. Es complicado pasarse con este tema. Y luego es lo que pasaba con el libro este, La hipótesis del amor, que hay gente que le ha parecido demasiado denso en cuanto a la ciencia que ha metido. A pesar de que, bueno, la historia es entretenida y tal. Ya depende de tu criterio, porque si tú aún así lo quieres poner, pues habrá menos gente que lo disfrute, pero igualmente la habrá. No sé. Si no sabes de un tema así científico, ¿recomiendas ver series que hablen de eso? Y bueno, es lo que decía Andrea, ¿no? En las series históricas pues también tergiversan cosas. Pues las series, es que hay poquitas que sean súper exigentes. Por ejemplo, Interestelar, sí que es cierto que está asesorada por un físico, igual que está haciendo ahora con los de Marvel, que nos decía Valeria. Pero en general eso se toma muchas licencias. Ya digo, yo en las masterclass me cuesta mucho encontrar ejemplos. La mayoría de ejemplos es para criticarlos. Por ejemplo, Avatar sí que lo hace bastante bien en cuanto a alienígenas. Mm, o sea, hay que entender un poquito para saber diferenciar de si, ay, esto ha quedado súper guay en esta serie, pero luego a lo mejor repetiría ese mismo error y si no es lo que quieres, pues tampoco te interesa. Es mejor primero documentarse. Está claro que para inspirarse y eso está bien. Y vale, en Japón se dan muchos de que animes o mangas se basen en hechos científicos y dependiendo de tal realistas sean auspiciados por el gobierno. O sea, que cuanto más realista, los paga el gobierno, tacata para ti, básicamente. A nivel educativo o algo así, para que sean, no sé, Mm, o no Pues, sé por qué. pues interesante. Pues si nadie tiene ninguna preguntita más, puedes soltar tu conclusión, espero que esperanzadora para la gente que quiera escribir ciencia. A ver, vale. Yo diría es que hay un poquito, no sé qué opinará Laura, que está más metida, hay un poquito de tendencia a hacer obras de ficción con más contenido científico, ambientación científica en general, a nivel de series, películas y libros también, un poquito, ¿vale? Entonces, quizá sea una buena oportunidad para escribir una historia de este tema, sí, si tú de verdad tienes ganas de escribirla, porque está claro que le vas a tener que poner un esfuerzo de documentación. Y también pues llamaría la atención ese libro, porque ahora pues digamos que está despegando, ¿no? Es este tema. Y bueno, ya digo, si podéis darle una vuelta de tuerca a los científicos malvados, instituciones científicas malvadas, los científicos lo agradeceríamos, la verdad, porque eso se puede intentar hacer personajes más grises, a lo mejor que no sean malos maléficos, ¿sabes? Y si hacen algo gris, ¿por qué lo hacen? Y también hay, o sea, la mayoría de los científicos son buenos, ¿sabes? Entonces podemos intentar plasmar esto. Y bueno, nada, que eso, pensar, yo doy ejemplo de la hipótesis del amor, que ya sé que soy pesada, pero ha tenido éxito, ¿vale? Y tiene un montón de contenido de ciencia. Pues eso digo, que no os desmotivéis y ya está, y que si necesitáis ayuda, pues aquí estamos. Y además ahora va a sacar otro libro, ¿no? También con base científica. O Sí, sea, que sí, esto quiere decir que esta mujer lo ha puesto de moda y sí, podemos aprovechar el tirón en ese sentido. exactamente. Sobre todo tú, Ujú. Raquel. Yo sí, yo apuntadísimo. Vamos. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Muchas gracias a todas las personitas que habéis estado aquí, a pesar de que es sábado por la tarde, que habrá otras cosas que hacer, que tendréis planes con amigos pues después de esta charla tampoco tengo muchas ganas de seguir con la ciencia, que va, lo siento Raquel, que va, broma, ¿no? Un poco ya broma interna. Pero eso, que mañana tenemos a Raquel, la vais a ver en el ejercicio de mañana de alienígenas, espero que lo paséis bien en él.
y que mañana tenemos el último directo, nos despedimos del campamento, me ha hecho mucha ilusión que veros las caritas todos estos días y eso, que nos leemos por la cabaña, ¿vale? Un besito. Bueno, adiós, gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio especial del Campamento para Escritores. Si todo va bien, en 2023 se celebrará la 3ª edición, por lo que si no quieres perderte nada de información, te recomiendo que nos sigas en redes sociales para enterarte de cuándo se abren las próximas plazas limitadas o te apuntes a la academia para tener la tuya asegurada. Nos vemos.